Dios los bendiga a todos mis amados hermanos, amigos. Sean bienvenidos en esta noche, una vez más, a este momento de gran edificación para nuestras almas. Agradecemos la oportunidad de Dios por este momento más que nos regala, de poder volver a estar aquí conectados, de poder también, que ustedes estén también allí en sus casas, disponiendo sus corazones en esta noche para oír la palabra bendita y gloriosa de nuestro Dios. Así que Dios edificándonos, Dios dándonos palabra de vida eterna también en esta noche. Tendremos unos cánticos también para iniciar, unos cánticos también de adoración, de gratitud a nuestro Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él seguirá haciendo en cada uno de nosotros. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. En Él esperamos, en Él confiamos y sabemos que no seremos avergonzados. Así quiero invitarles a que hagamos una oración para dar inicio en esta noche de enseñanza y de adoración también. Padre, te doy las gracias y te damos las gracias en esta noche en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Nos presentamos delante de ti y te agradecemos por la vida que nos ha dado hasta hoy, por los cuidados, por la oportunidad de que estemos otra vez delante de tu presencia. Como dijo Elías, viva Jehová en cuya presencia estamos, en la presencia de aquel Dios omnipresente, aquel que está presente en todo lugar a la vez, en todo lugar, Señor. Así estamos delante de ti, oh Dios mío, pidiendo tu bendición, pidiendo tu poder, pidiendo tu respaldo, pidiendo tu enseñanza, pidiendo tu perdón, pidiendo que nos santifiques y que nos prepare para tu regreso, para tu venida. Nos prepares para poder estar delante de tu presencia cara a cara, Señor, contigo, lo cual es muchísimo mejor. Gracias por el tiempo de la adversidad que ha permitido, porque de cierto que lo ha permitido con un propósito de edificación, de santificación, Dios mío, y cumplir tus planes, cumplir tus promesas que son fieles. Señor, te agradecemos porque hoy es un día más cercano a tu presencia. Hoy es un día más cerca a tu venida. Hoy es un día más cerca a aquel glorioso momento, aquel glorioso encuentro contigo eterno por los siglos de los siglos. Edifícanos en esta noche, reciba la adoración y también te pedimos que nos hable con tu palabra y nos permita poderte conocer más y más, conforme a estos atributos que estamos estudiando acerca de ti, amado Dios. Te pedimos la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y les debo en compañía de nuestro hermano Joel, que nos va a dirigir con los cánticos, los coros de adoración. Bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga a todos mis amados hermanos. Glorifiquemos el nombre del Señor en esta noche con unas alabanzas, que le demos gratitud al Señor porque ha sido bueno para con nosotros, porque nos ha guardado, porque no nos ha faltado nada y porque si hoy vivimos ha sido por su grande amor y por su inmensa misericordia. Quiero invitarles que ahí en sus casas, ahí donde nos están escuchando, levantemos nuestro corazón al Señor, levantemos nuestras manos y le digamos: Señor, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, aunque nuestras manos físicas no te puedan tocar, pero en el Espíritu, en nuestro corazón sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Así que vamos a alabar el nombre del Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, díselo otra vez. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás
estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. Gloria a Dios, le damos gracias a nuestro Dios porque Él está aquí hoy en medio de nosotros, está en medio de su pueblo. Dice la palabra del Señor que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, el Señor ha prometido que estaría con nosotros allí en ese lugar, allí en ese momento, en tu intimidad. El Señor ha prometido estar con nosotros. Gloria a Dios, quiero invitarles que entonemos también este precioso coro de adoración que lleva como título Siento la unción en este lugar, siento el poder de tu majestad porque el Señor está aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi ser. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor,
siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi ser. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi ser. Yo sé que estás aquí. Señor, estás aquí cubriéndome. Señor, estás aquí levantándome. Señor, estás aquí sanando mi ser. Yo sé que estás aquí. Damos gloria a Dios porque sabemos que Él está hoy en medio de nosotros, sanando nuestro ser, está respondiendo a nuestra súplica, a nuestro clamor. Así que la petición que tú eleves en todo momento, en el lugar donde te encuentres, va a ser recibida, porque el Señor dice que pidamos y Él nos lo dará, pero que pidamos con fe. Y ahí donde obra la justicia, ahí es donde obra la misericordia de nuestro Dios. Cuando imploramos a Él de todo nuestro corazón, cuando pedimos misericordia, cuando pedimos su presencia en nuestra vida, su poder, su magnificencia y su bondad sobre nosotros. Quiero que entonemos también este cántico. Lleva como título: Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, tú eres mi protector, gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado para
aquello postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Gloria a Dios, que por todas las maravillas que vemos a diario de parte de nuestro Señor, de nuestro Creador, podamos glorificar su nombre y que su nombre sea glorificado por todas las naciones, por toda su creación, por la eternidad. Bien, mis amados hermanos, me despido. Dios los continúe bendiciendo en esta noche. Dios los guarde, los amo en el amor del Señor. Y los dejo en compañía de mi hermano, el pastor David, que nos trae la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en esta noche. Dios los continúe bendiciendo, Dios los guarde y Dios los proteja. Y Dios nos hable en esta noche. Gloria a Dios, qué bendición poder recordar lo que Dios es, recordar las maravillas de Dios, por medio de la sabiduría, por medio del entendimiento que Dios nos regala a través de su palabra. Dios nos permite que podamos en este caso conocerle y podamos de esa manera, a la medida que le conocemos, podemos adorarle, podemos alabarle. Y es por eso que debemos preocuparnos por conocer más a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de la creación, lo que Dios ha hecho, pero especialmente lo conocemos por medio de la revelación especial que tenemos. Esto es las Sagradas Escrituras, la palabra profética más segura, la cual, como dijo Cristo, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio acerca de quién es Dios. Así que lo que podemos saber y conocer de Dios es por lo que Él nos ha revelado en su palabra. Así que en este estudio y en esta preocupación por conocer más y más a Dios, entramos nuevamente a estudiar en esta noche acerca de los atributos de Dios. Y seguimos edificando, seguimos avanzando en este tema. Hace poco estuvimos la enseñanza acerca de la omnipresencia de Dios, lo cual nos recordaba que Dios está en todo lugar, al mismo tiempo, completamente en lo que Él es, está en todo lugar. No hay espacio, no hay lugar que pueda en este caso limitar a Dios o que pueda en este caso confinar a Dios. Por lo tanto, está en medio de nosotros porque Él es omnipresente. Estamos hablando de los atributos incomunicables que nosotros claramente no podemos tener. No podemos ser en este caso omnipresentes, ¿verdad? Pero en esta noche consideraremos ese otro atributo más que es incomunicable, que tú y yo no lo podemos tener, que quizás aunque lo quisiéramos no podemos alcanzarlo porque solamente le pertenece a Dios. Y eso es lo que hace que Dios pues sea Dios. Y ese atributo de esta noche es la omnisciencia de Dios. Es la omnisciencia, el conocimiento de Dios de todas las cosas. Y quiero como medio de introducción hablarles sobre un caso, un acontecimiento, un hecho histórico que aconteció en los tiempos los tiempos del profeta Daniel. Y quiero hablarles un poco porque vamos a ver una cita allí que nos va Dios a introducir lo que Dios es en cuanto a su omnisciencia. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia que conquistó en este caso a Judá por causa de la desobediencia. Dios permitió que el rey Nabucodonosor conquistara a Judá y los llevase cautivos allí en aquel entonces. Ese rey Nabucodonosor en una noche tiene un sueño y él despierta de su sueño, pero a él se le olvida el sueño que él tuvo. Él se olvida el sueño. Entonces después que él se despierta, tuvo un sueño y el sueño se le olvidó, él llama a todos los sabios astrólogos de su reino,
de Babilonia, lo llama y les dice: necesito que ustedes me digan el sueño que yo soñé pero he olvidado y me den la interpretación de ese sueño. Claramente todos los sabios astrólogos fueron llamados, en este caso ante Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y ninguno claramente podía responder a tal cosa. Ellos dijeron: ninguna persona nos ha dicho tal cosa, ningún rey le dijo a nuestros antepasados tal cosa que en este caso usted nos está pidiendo. Ellos reconocieron claramente que no podían. Entonces el rey, enojado, ordenó llevarlos a la muerte, ordenó llevar a todos los sabios, a todos los astrólogos de Babilonia, llevarlos a la muerte, por cuanto consideraba que eran inservibles y no podían, en este caso, cumplir con las exigencias del rey. Pero bien, en esos sabios existieron 4 hombres de Dios que fueron llevados también desde jóvenes, fueron llevados allí a Babilonia, entre ellos Daniel y sus 3 compañeros, conocidos con los nombres que allí se les colocaron como Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 4 hombres de Dios estaban allí entre estos sabios. Bien, y algo muy importante que quiero mostrarles de este pasaje, que está en Daniel capítulo número 2, versículo 17, claramente que Daniel y estos 4 hombres acaban de escuchar el edicto del rey. El edicto del rey era de que debían matar, aniquilar a todos los sabios de Babilonia, y entre ellos estaba Daniel y sus tres compañeros. Estaban allí. Eso indica que estaban corriendo peligro. Pero algo muy importante acá, y es que en aquel reino habían estos cuatro hombres de Dios, que conocían a Dios, conocían quién era Dios, conocían el Dios único, conocían el poder de Dios. Y vea lo que esos 4 hombres hacen cuando escuchan tal cosa. Están ante una petición de un rey que humanamente es imposible de poderse cumplir, que humanamente es imposible de poder hacer o satisfacer tal petición del rey. La petición es: dígame el sueño que se me olvidó, y deme la interpretación. ¿Qué significa, verdad? Si alguien viniera a decirte a usted en esta noche: dígame el sueño que tuve anoche pero se me olvidó, y deme la interpretación, tú dirías: o sea, ¿cómo voy a saber? Ni siquiera me acuerdo de mi sueño anoche, o si tuve sueño, bueno, ¿cómo voy a poder saber tu sueño y todavía saber qué significa ese sueño? Bueno, en ese tiempo Dios estaba dando revelación, anunciando lo que iba a venir, y claramente Dios estaba hablando y hablaba y daba revelación por medio de sueños. Claramente que la revelación ya ha sido dada, así que ya tenemos la palabra profética más segura. Pero quiero mostrarles por medio de este acontecimiento histórico algo importante sobre Dios. Entonces el versículo 17 de Daniel capítulo 2, vea lo que dice: luego se fue Daniel a su casa, después que ellos escucharon lo que estaba pasando, y ese decreto del rey que ha dicho: vamos a matar a todos los sabios, porque realmente no pudieron obedecer al rey, no pudieron cumplir con la exigencia del rey. Entonces en el capítulo 2, versículo 17, dice así la palabra de Dios: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, que eran los compañeros de Daniel, a Misael y a Azarías. Esos son los nombres hebreos, judíos en este caso, que ellos tenían. Versículo 18, ¿para qué? ¿Qué hicieran ellos? Les comunicó lo que estaba pasando, les comunicó a sus compañeros Daniel, con el propósito de ¿qué? El propósito de que para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Esto era un misterio, algo que estaba oculto totalmente, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces ellos claman a Dios, ellos dicen: la única solución acá está en Dios. Ellos conocían claramente quién era Dios, por eso se dirigen a Dios sobre este misterio. Y ellos claman a Dios, oran a Dios en esta noche, y dice el versículo 19, entonces el secreto, algo que estaba oculto a los hombres, nadie podía saberlo. Los mismos magos dijeron: nadie hay sobre la tierra que sepa tal cosa. Así que el versículo 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios le revela a Daniel en visión lo que el rey Nabucodonosor había soñado y también la interpretación. Y Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo de la siguiente manera: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Presten atención a esto: tuyo es el poder y la sabiduría. Ahora dice a continuación: él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Conoce lo que está en tinieblas, fíjese bien, Dios conoce lo que está en tinieblas, o sea, lo que es humanamente secreto,
y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, Daniel está agradeciendo, alabando a Dios. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Así que Dios revela este misterio, algo que humanamente era imposible de saber. Dios le revela este misterio a Daniel, y Daniel va y se lo comunica claramente al rey, y le da la interpretación que Dios le dio también acerca de lo que iba a venir a futuro, de los reinos que, los reinos que vendrían, y el reino también, en este caso de Cristo, que vendría y vendrá. Ahora bien, en este caso, le quería colocar esto como introducción para que nos demos cuenta aquel hecho que claramente conmovió a aquellas personas en aquella época y pudieron ver claramente y conocer parte de lo que Dios es. Yo sé que muchos de aquellos astrólogos y magos e incrédulos pudieron, junto con Nabucodonosor, reconocer que había un Dios por encima aún de aquellos que ellos consideraban como dioses. Y hay un Dios que conocía lo más profundo, los misterios, conocía todas las cosas, y en este caso quiso revelar este secreto a Daniel. En este caso nos muestra a Dios, y es parte de la enseñanza de esta noche. Eso nos muestra que Dios conoce todos los misterios, Dios conoce lo que está en las tinieblas, lo dice Daniel, y con él mora la luz. Él es el Dios que da la sabiduría, que da el entendimiento, que revela los misterios, por lo tanto Él es el que conoce y está por encima de todo. Así que lo que Daniel necesitaba saber, Dios lo sabía. Dios lo sabía y por lo tanto Dios quiso revelárselo. Eso nos muestra lo que Dios es. ¿Y qué es la omnisciencia? Bueno, la omnisciencia es exactamente lo que estamos considerando, que Dios conoce todo, todas las cosas. Eso se refiere que Dios posee todo conocimiento. La omnisciencia es que Dios posee todo conocimiento de todas las cosas, tanto pasadas, tanto presentes y tanto futuras. Dios las conoce perfectamente. Posee un conocimiento perfecto de todas estas cosas que claramente nosotros no podemos saber. Tú no conoces realmente el pasado, tú no puedes conocer realmente lo que vendrá futuro, con detalle no lo podrás conocer, y así sucesivamente. Y esto es lo que hace claramente que Dios sea Dios. Y eso es un atributo que claramente tú y yo no lo podemos alcanzar, tú y yo no lo podemos tener, solamente le pertenece a Dios. Y claramente eso nos lleva a que respondamos. Son muchas las implicaciones que claramente tienen este atributo de Dios. Y lo primero que vamos a considerar, en primer lugar, vamos a considerar 3 puntos en esta noche, 3 partes de esta verdad de Dios, de esta realidad de los atributos de Dios. Y lo primero que vamos a considerar en primer lugar es que es el conocimiento que Dios tiene principalmente acerca de sí mismo. En segundo lugar, vamos a considerar el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros, acerca del hombre. Y en tercer lugar, consideraremos el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, tanto pasadas, presentes y futuras. Es parte de lo que nos muestra también las Sagradas Escrituras. Así que vamos a iniciar, en primer lugar, el conocimiento que Dios tiene acerca de sí mismo. El conocimiento que Dios tiene acerca de sí mismo es también conocido como el conocimiento natural. En este caso es el conocimiento que Dios tiene sobre lo que Él es, sobre todo lo que realmente nosotros no podemos conocer de Dios. Nosotros podemos conocer algunas cosas de Dios por medio, como les decía al comienzo, de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, por medio de la creación, como dice la palabra, el eterno poder y deidad de Dios se hacen visibles. Por medio de las Escrituras podemos conocer parte de lo que Dios es, pero realmente nosotros no podemos conocer a perfección, en detalle, lo que Dios es en sí, en su esencia y en todo lo que Él es. Realmente nosotros no podemos llegar a tal cosa. Ahora, es más, nosotros ni siquiera podemos realmente conocernos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que realmente usted y yo no conocemos de nosotros mismos. Por ejemplo, David le decía al Señor que le examinara, que le mirase si había pecado en él y le corrigiera y le guiara por el camino de la justicia. O sea, él reconocía que había muchas cosas en él que estaban mal ante Dios, pero que él no las sabía, no se daba cuenta. Y él está aún diciéndole, Señor, ve en mí si hay camino de iniquidad, ve en mí si hay pecado y guíame al camino eterno. O sea, él consideraba, y hay otro texto también que dice en los Salmos, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. De tal manera que hay cosas que claramente, aún en nosotros, que no conocemos, no nos damos cuenta. Aún si hacemos un balance sobre lo que es nuestro cuerpo y todas las articulaciones y todo, o sea, ninguna persona nace o viene a este mundo y posee tal conocimiento, no.
pasan años y años de estudio, de enseñanza, ¿verdad? Los que van a estudiar medicina pasan muchos años estudiando esta ciencia, estudiando, para poder llegar a tener un conocimiento, un cierto conocimiento, en este caso hablando del cuerpo humano. Ahora, eso nos muestra claramente lo limitados y lo pequeños que somos nosotros en comparación, eso en contraste a lo que Dios es claramente, ¿verdad? Nosotros podemos decir que realmente no nos conocemos en 100% de lo que realmente somos. Nosotros hay muchas cosas que aún somos inconscientes, quizás puede haber en nosotros algunos talentos o dones que tenemos y que todavía no sabemos que los tenemos, y de pronto algún día lo vamos a descubrir. Oiga, yo sabía hacer esto, o tenía esta habilidad, pero yo no sabía que la tenía. Bueno, así sucesivamente, hay cosas aún en nosotros que realmente no conocemos. Pero bien, Dios no es así en su persona. Dios conoce exactamente lo que Él es, lo que Él hace, y claramente los planes, todo lo que Él ha diseñado, Él lo conoce. Y quiero veamos un punto sobre el conocimiento que Dios tiene acerca de sí mismo, en cuanto al conocimiento de sí mismo como trino, el conocimiento de Dios a sí mismo como el Dios trino. Y quiero mostrarles un texto en Mateo capítulo 11, versículo 27. Y vea lo que el Señor dice allí en aquel texto. La segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, declaró lo siguiente. Y quiero que vayan conmigo allí. Mateo capítulo 11, versículo número 27. Hablando acerca de sí. En este caso, Cristo hablando acerca de lo que es la deidad del Hijo, del Padre. Y aún también incluyendo, más adelante consideraremos el Espíritu Santo. Y vea lo que dice este texto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo. Fíjese bien, nadie conoce verdaderamente al Hijo exactamente como Él es, sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea que el Padre, la primera persona de la Trinidad, posee un conocimiento del Hijo que nadie más posee. Que nadie más posee. Ahora, en segundo lugar, según este texto, dice a continuación, ni al Padre conoce alguno. O sea, nadie conoce al Padre. Dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. O sea, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el único que puede en este caso decir, yo conozco exactamente quién es el Padre. Ahora dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Sí? Está el Señor hablando de una verdad muy importante sobre lo que es la omnisciencia de Dios en sí mismo, el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, en este caso en cuanto a la Trinidad, el conocimiento del Padre, que el Padre tiene acerca del Hijo, conocimiento que nadie más posee como tal, y el conocimiento que el Hijo tiene acerca del Padre, conocimiento que claramente nadie posee, a no ser que el Señor quiera revelar, en este caso, cierto conocimiento acerca de lo que es el Padre. Ese conocimiento es algo exclusivo de Dios, que solamente Dios posee, y como le decía al comienzo, podemos conocer parte de lo que Dios es por medio de lo que Él nos ha revelado, pero hay claramente una gran distancia a poder conocer perfectamente a Dios como Él se conoce a sí mismo. Así que eso nos muestra claramente que en este caso el Hijo dice, nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Así que vemos un conocimiento claramente profundo de que Dios tiene acerca de sí mismo, que claramente usted y yo no lo podemos tener en cuanto a Dios. En San Juan capítulo 10, versículo 14, vea lo que dice. Así como yo soy el buen pastor, dice a continuación, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conozco quiénes son míos, dice el Señor Jesús. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, ¿por qué las ovejas conocen a Cristo? ¿Por qué los discípulos conocen a Cristo? Bueno, porque Él se ha revelado, porque Él se dio a conocer. Por eso en parte conocían a Cristo. Pero el Señor usa ese conocimiento, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí nuevamente nos recuerda ese conocimiento profundo acerca de Dios en cuanto a sí mismo, en cuanto a los miembros de la Trinidad, el conocimiento que el Padre tiene de su Hijo, el conocimiento que el Hijo tiene acerca del Padre y también el conocimiento que el Espíritu Santo tiene, en este caso, en cuanto a la Trinidad. Ahí está en 1 Corintios capítulo 2, está ese conocimiento del Espíritu Santo también, que es lo que incluye la Trinidad, el Dios que existe en tres personas distintas y claramente y perfectamente unidas. En Corintios capítulo 2, versículo número 10, vayan conmigo allí,
Vea lo que dice, pero Dios nos las reveló, hablando de esos misterios ocultos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Estaba hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, conoce, en este caso hablando de Padre, del Hijo, conoce a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que allí nos habla de los tres miembros de la Trinidad que poseen un conocimiento profundo, en este caso, de cada persona. Entonces eso es algo que claramente nosotros no podemos comprenderlo exactamente, nuestra mente claramente es limitada y llegamos a puntos donde no podemos como tal razonar, pero es una verdad que claramente encontramos en las Escrituras. Así que una de las primeras verdades que consideramos y que tenemos que tener presentes en cuanto a este atributo de Dios conocido como la omnisciencia es que Dios conoce todo lo que Él es en sí mismo, algo que nosotros no vamos a poder alcanzar o no vamos a poder llegar a poseer tal conocimiento acerca de Dios. Y entre ellos claramente se incluyen todos los planes que Dios tiene para con toda la creación, todo lo que se ha propuesto Dios hacer. Claramente todo esto incluye todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha programado hacer. Eso es parte de lo que quería mostrarles acerca del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, conocido como el conocimiento natural, que solamente Dios lo tiene acerca de sí mismo. Ahora vamos a ver en segundo lugar, para ir adelantando, en segundo lugar vamos a ver el conocimiento que Dios tiene de todo lo que el hombre es, el conocimiento que Dios tiene del hombre. Y vamos a considerar varias partes de este punto que nos va a mostrar ese conocimiento exhaustivo que Dios tiene de cada uno de nosotros, del hombre. Y claramente esto nos debe llevar y debe tener muchas implicaciones en nuestra vida, a temer a Dios, a confiar en Él, a descansar en Él, sabiendo lo que Él sabe de nosotros. Si una persona que sabe muchas cosas de ti, ¿verdad? Esto produciría en usted muchos afectos o efectos, en este caso hacia esa persona, considerando en este caso tal cosa, ¿verdad? Considerando que esa persona posee toda esa información tuya, tú quedarías sorprendido si alguien te dijera, vea, yo sé cuándo naciste, exactamente todo lo que tú te gusta, todo lo que tú has hecho en tu vida, todos tus pensamientos, ¿verdad? Yo sé que tú te quedarías sorprendida. ¿Recuerdas a la mujer samaritana cuando el Señor le dijo, le empezó a dar parte de lo que era la vida de ella? Y ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Y empezó y quedó sorprendida inmediatamente. Y el Señor le siguió hablando y ella pudo claramente ver tal cosa y pudo decir que esto era algo que claramente, probablemente era de Dios, probablemente era un profeta, ¿verdad? Pero claramente ella tenía un conocimiento de que eso solamente Dios puede conocerlo, en este caso a perfección. Bien, lo primero que vamos a considerar en cuanto a este punto acerca del conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros es que Dios conoce las personas antes de su concepción, antes de que una persona llegue a este mundo o sea concebida, Dios le conoce. Dios le conoce. Eso está en Jeremías capítulo 1 versículo 4. Vayan conmigo allí. Dios está hablando acerca del profeta Jeremías, está llamándole al ministerio joven. Y ve lo que el Señor le dice a este hombre. Jeremías capítulo 1 versículo 4 y versículo 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, está hablando Jeremías, diciendo, bueno, ¿qué dijo el Señor? Dios mismo dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿No es eso maravilloso? Antes que nacieses, o antes que te formara en el vientre, o antes de que fueras concebido, te conocí. ¿Sabías? Y eso claramente nos muestra ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Y esto nos muestra algo muy importante, y es que nosotros no estamos en esta tierra por un accidente. No, Dios nos conoce antes de que claramente fuésemos concebidos. Y esto claramente nos lleva a la eternidad, nos lleva aún atrás, porque hay mucha evidencia bíblica del plan soberano de Dios, aún para salvación. Por ejemplo, en Romanos encontramos que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. O sea que ese texto nos muestra el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, aún antes de que nosotros fuésemos concebidos, ¿verdad? Y eso claramente nos debe impactar, mirar, saber tal cosa, saber ese conocimiento que Dios tiene, saber que no fuimos un accidente, que somos aparecidos acá. O sea, Dios claramente está detrás de nuestra concepción.
Dios está detrás de nuestra existencia acá, detrás de quién es nuestro padre, quién es nuestra madre. Dios está detrás de todo ello. Y Él dice, te conocí antes de que te formara. Ahora bien, eso nos lleva a que podamos darnos cuenta que aún Dios nos conoce antes de que nosotros existiéramos acá. Imagínense, si Él conoce tal cosa, ¿qué no sabrá de nosotros, verdad? O sea, ¿qué no sabrá de nosotros? ¿Qué no sabrá de nosotros? Hubo un rey, pasaron muchos años, un rey llamado Ciro. Dios profetizó que un rey llamado Ciro vendría y libertaría, en este caso, a los judíos que estaban en Babilonia cautivos. Dios lo dijo muchos años atrás. Dio hasta el nombre de este rey. ¿Sabías tú que Dios sabía aún hasta nuestro nombre? ¿Cómo me llamaría? Y eso sucesivamente, ¿en dónde estaría? Y todo lo que tú no te puedes imaginar y no podemos percibir. Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios lo sabía. Ahora bien, en el Salmo número 139, para finalizar este punto, dice, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Fíjese que esto hace que el salmista se maraville, sorprendido. ¿Cómo puede ser? Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no fue encubierto de ti, aún allí. O sea, si hablamos en la época de David, no habían quizás las radiografías que hoy vemos, las ecografías para que podamos ver el cuerpo del bebé, cómo está, bueno, pero Dios pudo ver tal cosa. Claramente David dice, aún mi cuerpo, viste mi cuerpo no fue encubierto. Dice, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que Él nos habla de un libro, de la memoria de Dios, del plan de Dios, y que claramente todo conforme a lo que Dios lo había dicho estaba realizándose. Y nos habla del nacimiento y aún todo lo que aconteció y cómo Él puede decir, ahí estaba Dios, ahí estaba Él, conociendo todo. Bueno, está Dios detrás de todas las cosas claramente. Entonces, Él nos conoce antes de nuestra concepción, antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Él ya conoce quiénes somos, quiénes seremos. Aún Él conoce y conocía que íbamos a pecar contra Dios. Y por eso vemos también el plan de redención, el plan de salvación antes de la fundación del mundo. Ahora, en segundo lugar, vamos a considerar que Dios conoce no solamente la concepción, o no nos conoce antes de la concepción, sino que también Él conoce lo que somos nosotros. En este caso es el corazón. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ya le voy a decir qué significa corazón. Normalmente pensamos que es ese miembro claramente, o este órgano. Pero bien, hay un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Quiero que lo consideremos antes de darle la definición de lo que es el corazón, que Dios conoce también. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Recuerden esto, solo Dios conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. Nadie más conoce tal cosa, sino solamente Dios. Tú no conoces el corazón del hombre como tal, pero Dios sí lo conoce. Ahora, vamos a entrar un poco sobre esa parte del corazón, porque hay muchas cosas que necesitamos entender sobre ello y cómo Dios lo conoce a perfección. No es el órgano físico, el corazón. El corazón es el centro de control de una persona. Es la sede presta atención a esto, es la sede de los pensamientos, es la sede de las motivaciones, es la sede de las actitudes, es la sede de las acciones, de las emociones. Eso es parte, es ese control, ese sistema que claramente no es un órgano, pero está claramente nuestra mente, nuestras motivaciones, nuestras actitudes. Es como claramente aquella sala de control, hablando de ciertos
empresas o bueno, tecnología, donde hay un punto donde está toda la información y toda la maquinaria allí trabajando, todo el sistema donde de allí se envía información y se hacen muchas cosas, esa barra o esa torre de control donde hablamos de la aeronáutica y todas esas cosas, ¿verdad? Vemos ahí tal cosa, vemos que hay una torre de control donde llega toda la información, sale toda la información. Eso es parte así, como colocando esta ilustración para que veamos parte de lo que es el corazón. Es donde están nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, salen nuestras actitudes. Ya les voy a relatar aquí un poco cómo es que el corazón actúa. Por ejemplo, el corazón encubre, el corazón discierne, el corazón instruye, el corazón medita, reflexiona, percibe, planea, o sea, hace planes, argumenta, piensa, sopesa. Eso es parte de todo lo que el corazón hace, o sea, todo lo que es el control, en este caso que nosotros tenemos en cuanto a lo que somos. Ahora bien, eso nos muestra muchas de las áreas que hay, pero lo que la Biblia dice es que Dios conoce todo aquello, todos los pensamientos nuestros, todas las motivaciones, todas nuestras actitudes, todo lo que son las acciones, todo esto, que es lo que es el corazón, ese sistema que gobierna nuestras vidas. Dios lo conoce totalmente todo. Y quiero mostrarles algunas evidencias hablando de lo que es el corazón. En este caso, por ejemplo, en el aspecto de los pensamientos. En el Salmo número 139, quiero que me escuchen ese salmo que les voy a leer. Es un salmo muy importante que, como les decía aquel día, nos habla de la omnisciencia, pero también nos habla de la omnipresencia. Y como en esta noche estamos considerando la omnisciencia de Dios, vea lo que dice el salmista. Salmo 139, versículo 2, dice: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Fíjese bien, en lo que respecta al corazón están los pensamientos, ¿verdad? Y vea lo que dice el salmista: has entendido desde lejos mis pensamientos. Les decía hace poco, ¿conoces tú en este momento lo que estoy pensando? ¿Conoces tú en este momento lo que el que está a tu lado está pensando? ¿Sabes qué está pasando por esa mente? Claro que no, ¿verdad? Pero Dios conoce los pensamientos, desde lejos conoce los pensamientos. Lo conoce. Él sabe lo que está pensando, así que por eso pecamos con nuestra mente. Pecamos contra Dios. Podemos estar codiciando a una persona, una mujer, por ejemplo, cometemos adulterio. Podemos estar matando a una persona con nuestro pensamiento. Y quizás nadie nos escuchó. Nadie sabe, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Y todo esto nos debe llevar a que claramente veamos nuestra condición y cómo estamos delante de un Dios que todo lo conoce. Y ¿sabe qué? Debemos saber también que es ante este Dios que todo lo conoce que vamos a presentarnos un día. Es ante este Dios que todo lo sabe que tendremos que dar cuenta. ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a poder decir, no hice tal cosa? O sea, eso es imposible, eso es mentira. ¿Cómo vamos a poder, si ya hemos estudiado que Dios es omnipresente, está en todo lugar a la vez, y ahora Dios conoce todo, todo, aún nuestros pensamientos, aún Dios está presente allí, aún Dios conoce lo que claramente es oculto para los hombres, Dios lo ve claramente, los pensamientos. Si hubiese una maquinaria para poder saber todos los pensamientos que la persona está poseyendo, claramente descubriríamos muchas cosas terribles. Ahora bien, hablando del corazón, Dios conoce también los actos. Está en el mismo capítulo de Salmo 139, versículo número 1 y 4. Acuérdense que primero está la maquinación y todas estas cosas y después vienen claramente los actos, la práctica. Y eso es parte de lo que está en el corazón del hombre, en la maquinación que hay en el corazón del hombre. Y Dios claramente conoce la maquinación, Dios conoce los pensamientos, es parte de lo que Dios sabe completamente. Dios sabe lo que el hombre, aquel que quiere robar hoy, Dios sabe todo lo que está planeando hacer. Aunque la autoridad no lo sepa, Dios lo sabe, Dios lo conoce, Dios sabe cuál es su plan, cuál es su propósito. Está en completo conocimiento de Dios. Salmo 139, versículo 1 al versículo 4, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él lo declara, él reconoce la omnisciencia de Dios. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Eso es parte de las acciones. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahora dice a continuación: has escudriñado mi andar y mi reposo.
y todos mis caminos te son conocidos, todas mis acciones, todo te es conocido. Pues aún no está la palabra en mi lengua, fíjese bien, qué profundidad de conocimiento hay en Dios, ni aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes, o tú la sabes toda. Dios sabe todo lo que vamos a decir aún. Antes de que la palabra esté en nuestra lengua, ya Dios lo sabe, lo conoce. Así que, no de Dios. Si tú pensabas que hay cosas que están ocultas, hombres, pero no lo han estado para Dios. La verdad, y debemos creer esa verdad y actuar conforme a esta verdad. Como les decía, estudiando hace poco la omnipresencia de Dios, si una persona que sabe que ha cometido delito, que aquel juez, ¿por qué no se ha rendido aún? ¿Por qué no se entrega aún? Tiene escapatoria. Y así Dios lo conoce todo, por eso Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios no hará injusticia, porque Él es, en este caso, omnisciente. Ahora, Dios también conoce los actos, y entre ellos claramente conoce el pecado del hombre. Cada vez que el hombre ha quebrantado su ley, de varias maneras, con sus pensamientos, con sus acciones. En el Salmo 69, versículo 5, presten atención a esto que les voy a decir. Dice a continuación, Dios, tú conoces Dios conoce, o tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. David está diciendo, Señor, tú conoces que soy insensato varias ocasiones, y mis pecados no te son. Al parecer nos quedamos sin internet un momento. Bueno, ya estamos volviendo nuevamente a recuperar. Entonces estamos considerando que claramente Dios conoce el pecado. Cada vez que quebrantamos su ley, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pueda que tu esposa no sepa, pueda que aún el pastor no sepa, pero Dios lo sabe. Él te escuchó, Él pudo verte, Él pudo oírte claramente, Él pudo conocer sus pensamientos totalmente. Así que, mis amados, esto nos muestra claramente la omnisciencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Así que Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y considerando otro aspecto del conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros y lo que es el hombre, Dios conoce también las necesidades del hombre. Dios conoce las necesidades del hombre. Ahí está un texto de Mateo capítulo 6, versículo número 8. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Verdad? Muchas veces decimos, vamos a orar para pedir a Dios tal cosa porque tenemos tal necesidad. Pero lo que no sabemos es que Dios ya sabe que tenemos necesidad. Mejor dicho, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero tú me dirás, bueno, entonces, ¿por qué Dios nos llama a que pidamos? Porque el hecho de que pidamos demuestra nuestra relación con Él, demuestra nuestra dependencia a Él, demuestra que reconocemos que Él es nuestro Señor, nuestro Padre, que Él es nuestro proveedor. No estamos actuando independientemente, hay humildad en nuestro corazón. Pero Dios conoce las verdaderas necesidades que tenemos nosotros antes de que nosotros le pidamos. Y en el Mateo 6, 32, 33 dice, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Estaba refiriéndose a la comida, a la bebida, bueno, al abrigo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas para poder vivir, como el pan, como el beber, el vestirnos, bueno, todo ello. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso nos muestra el conocimiento que Dios tiene aún de nuestras necesidades. Y muchas veces decimos, pero pensamos que Dios no las conoce. Y claramente Dios opera de varias formas para cuidarnos. Eso nos muestra claramente Dios tiene conocimiento de todas las necesidades que no solamente hay en nosotros, sino también hay en toda la creación. En todos los peces del mar, en todas las aves de los cielos, en todas las cosas que Dios ha creado. Dios tiene conocimiento de las necesidades. Y claramente Dios suple las necesidades, Dios provee, Dios socorre, envía socorro de diferentes maneras, ¿verdad? Y es como Dios opera, pero Él conoce las necesidades. Y eso es otra verdad que necesitamos tener en cuenta en cuanto a lo que somos nosotros, en cuanto al cuidado, en cuanto al conocimiento que Dios tiene aún de nuestras necesidades.
Así que si tú pensabas que Dios no tenía en cuenta tal cosa, lo sabe. Y ya para terminar la parte del hombre, Dios conoce los días del hombre. Dios conoce los días, Dios conoce cuántos años estaré en la tierra. Dios ha determinado tal cosa claramente. Lo que acontece es porque también Dios lo ha determinado en su consejo, en su sabio consejo. Y en este caso, hablando de nosotros, de los hombres, de la humanidad, Dios conoce los días de nuestra existencia en la tierra. Dice el Salmo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos, esos son mis años. David está hablando en el contexto de los enemigos que le estaban persiguiendo. Pero David decía, en tus manos están mis años, mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. Ahora, en Hechos capítulo 17, versículo 26, hay otro texto que nos afirma tal cosa. Dice capítulo 17 de Hechos, versículo 26. Dice, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, hablando de la creación de Dios, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Fíjese bien, Dios les ha prefijado el orden de los tiempos, que tiene que ver con el tiempo de existencia, también de existencia, y los límites de su habitación. Aún el hábitat, el lugar de habitación, Dios está detrás de ello, el lugar de nuestra habitación, y claramente los tiempos. En Job capítulo 14, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera. Está Job hablando de la brevedad de la vida, de la brevedad de los años, cómo pasan pronto, y de todo lo que vivimos en la vida. Y hablando de ello, Job dice, en el capítulo 14, versículo 4, dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Solamente Dios puede hacer tal milagro. Ahora dice, nadie. Ciertamente sus días están determinados. Va a estar refiriendo al hombre. Y el número de sus meses cerca de ti. Ese límite de los cuales no pasará. Así que Dios nos ha colocado límites, Dios nos ha colocado edad, nos ha colocado años. Ese tiempo se termina claramente. Así que nuestros años, el tiempo de nuestra vida está claramente determinado por Dios, pero Dios conoce claramente eso que tú y yo no. ¿Cuántos años va a estar en la tierra? Punto. ¿Qué podrá responder? 40, 50, 100 años, ¿verdad? Le dijo al Señor de la siguiente manera en el Salmo 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin. David le decía al Señor, Señor, hazme saber mi fin. ¿Y cuántas? Alguien preguntándole, Señor, hazme saber mi fin. ¿Cuánto será la medida de mis días? David le está diciendo esto al Señor, porque claramente le entiende que Dios sabe exactamente sus días. Sepa yo cuán frágil. He aquí, pedimos disculpas, mis hermanos, está muy mala la señal. Pero bueno, vamos a continuar. Espero que podamos terminar. Los días, los años están contados. David le decía, Señor, diste a mis días término corto. Dios le muestra que sus años. Eso nos muestra que Dios conoce mis años, mis tiempos. Si te preocupas porque puedes partir antes del tiempo, Dios conoce tus años, tus días. Y por eso David decía, mi vida está en tus manos, Señor, mi vida está en tus manos. Que la vida la sostiene hasta a lo... Bien, continuamos en el último punto de este tema, que es Dios conoce los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Y quiero que vayamos a este capítulo de Isaías, capítulo 41. Isaías 41, versículo 21 al 24. Y vea cómo Dios reta a los dioses. Hermanos, ténganos paciencia, amigos. Seguimos esperando que claramente vuelva al internet. Bueno, así debemos ser pacientes también, esperando la venida de Cristo Jesús, que viene pronto. Le decía Isaías 41, versículo 21 y 24. Alegad por vuestra causa. Y Dios está retando a los llamados dioses, pero claramente no son dioses porque son insignificantes.
Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Volvimos otra vez. Creo que me escriban si me están viendo, si me están escuchando, porque la verdad hemos tenido muchos cortos y largo tiempo. Entonces, si me están oyendo bien, les pido que por favor me escriban. Me digan un hola, que está todo bien, que están escuchando bien. Necesito saber. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Vamos a continuar, a ver si podemos. Está complicado. Dios quiera que podamos finalizar. Vamos en este caso terminar el tema de esta noche. Pero busquemos el capítulo que les colocaba a consideración. Dios está retando a los dioses falsos. Le está diciendo: alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas. Dice el rey de Jacob: presenten las pruebas de que ustedes son dioses. Traigan. ¿Cómo van a presentar las pruebas? Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Cuéntanos. Díganos lo que ha pasado desde el principio. Y pondremos nuestros corazones en ello. Fíjese el reto. El reto de Dios es: díganos lo que ha pasado desde el principio. Díganos lo que va a venir. Y creeremos en ustedes, en pocas palabras. Y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería. Hacenos entender lo que ha de venir. Fíjese que Dios reta a esos dioses falsos para que le digan, para que anuncien lo que ha de venir. Pues claramente no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos no son Dios. Eso muestra que son falsos dioses, claramente. Hacenos entender lo que ha de venir. Danos nueva de lo que ha de ser después. Danos nuevas, cuéntenos, díganos. Para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos haced bien, el Señor les dice, con sarcasmo. A lo menos haced bien, con burla. Haced bien o mal, para que tengamos que contar. O sea, al menos hagan algo, al menos hagan el bien o al menos hagan el mal. Para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí el resumen de Dios. Vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Y así el Señor está retando, en este caso, a los dioses falsos. En contraste nos muestra que claramente, en este caso Dios es el que conoce todas las cosas. Dios conoce las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas que vendrán. Es lo que Dios está anunciando. Por medio de este reto, el Señor está mostrando que claramente Él sí conoce el pasado, Él sí conoce el presente, Él sí conoce el futuro, pero estos falsos dioses claramente que no lo saben, que no lo conocen. Porque es solo algo que le pertenece a Dios, es la omnisciencia de Dios. De tal manera que Él habla futuro, Él habla del pasado, Él habla del presente, como claramente nosotros hablando de este momento. Y diciendo, bueno, se nos ha cortado el internet y esas cosas, ¿verdad? Pero en este caso el conocimiento que Dios tiene es exhaustivo de todas las cosas, así que no solamente de sí mismo, del hombre, sino de todo lo demás, de toda la demás creación, de las cosas pasadas, futuras, ¿verdad? Todo esto claramente Dios lo conoce, no hay ningún accidente, no hay nada que acontezca que Dios diga, uy, ¿cómo aconteció tal cosa? O que lo sorprenda a Dios, no, Dios lo conoce todo, lo sabe todo, y por lo tanto eso muestra que Dios es Dios, y Él debe ser la honra, Él debe ser la gloria por los siglos de los siglos. Dice capítulo 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Dios anuncia lo por venir desde el principio. Fíjese, la venida de Cristo se estaba anunciando desde Génesis 3:15, y así sucesivamente, ¿verdad? Estaba anunciándose de antemano. Y así Dios lo dice: yo anuncio lo que ha de venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Así que eso es lo que muestra la omnisciencia de Dios, el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, tanto presentes, futuras y pasadas. Bien, ahora yo quiero terminar en esta aplicación. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos, en este caso, de ese atributo, poder aplicarlo nosotros? ¿Qué nos puede producir este atributo? Y una de las cosas que claramente debe producir es consuelo, gozo, alegría, confianza. Aquel que conoce y ama a Dios, y aquel que ha sido salvo por Cristo,
aquel que ha puesto la fe en Él, aquel que su anhelo más grande es adorar y alabar a Dios. Es lo primero que va a producir. Es un gozo. ¿El gozo de qué? De saber que el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce lo que somos. El Señor conoce lo que sufrimos. El Señor sabe por dónde pasamos. Y algo importante en el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3. ¿Ustedes recuerdan el mensaje a las 7 iglesias? ¿Sabe? En ese mensaje hay 7 cosas que se repiten. Y es Dios recordándole a la iglesia sobre ese atributo. Y el Señor les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco aún sus pecados. 7 veces el Señor, a cada iglesia, el Señor se dirigió hablándoles de ese atributo. Yo conozco, yo conozco. Quizás muchos podemos decir, pero es que estoy pasando eso, estoy siendo aborrecido por causa de Cristo, he pasado eso en mi familia, me han menospreciado, me han rechazado y como que nadie sabe tal cosa, nadie sabe por qué lugar o por qué momento estamos pasando, pero eso nos conforta. Tú lo sabes, Señor. Y el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tu pobreza, yo conozco tu tribulación, yo conozco aún tus pecados, yo los conozco. El Señor le recordaba eso a la iglesia, porque muchas veces vivimos como si Dios no fuese omnisciente, como si Él no conociera por dónde estamos nosotros pasando. Pero Dios nos conforta diciéndonos, yo sé por dónde está pasando. Y sabe, cuando Dios dice yo sé, y cuando Dios conoce claramente, eso muestra que Él está allí, y que claramente Él no está lejos, estará cerca, y estará allí para intervenir. Y claramente su propósito a permitir que esto pase es con sabiduría, y claramente tendrá un propósito al permitir tal cosa, pero no significa que Dios nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él ha estado allí, Él conoce, tiene conocimiento de lo que está aconteciendo. Así que saber que Dios es omnisciente nos conforta a aquel que teme a Dios, aquel que ha confiado en Él, aquel que le sirve, aquel que le usa. Quizás usted dice, pero todo lo que yo estoy haciendo para Dios, o todo lo que yo hago para mis hermanos, o todo lo que yo hago para el prójimo, nadie lo sabe. No digas que nadie lo sabe nada más y nada menos el Dios a quien debemos dar cuenta un día. El Dios que nos creó, el Dios a quien servimos, Él lo sabe. Quizás nadie a tu alrededor sabe, pero Dios sí lo conoce, Dios sí sabe. Eso nos anima también a vivir la vida cristiana, sabiendo que el Señor está y conoce todas las cosas. Todo lo que tú haces, aún en secreto, todo lo que hacemos en secreto, Dios lo conoce. Y eso nos lleva a que nos interesemos mayormente por que todas las cosas que hagamos, las hagamos pensando en Dios, en que solamente Él reciba la gloria y la alabanza. Porque Él conoce todo. Él conoce cuáles son las intenciones cuando tú vas a dar algo. Tú sabes si su intención es exaltar a Dios o si tú buscas alabanza para ti. Dios conoce todas tus intenciones, todas las cosas, todo lo que tú hagas y como lo hagas, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Pero saber que Dios lo conoce todo, eso nos anima a hacer la voluntad de Dios porque sabemos que le agradaremos a Él. Anhelar que claramente podamos agradarle, anhelar que podamos honrarle y saber claramente que Dios conoce todo lo que somos y todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, eso también nos anima. Por ejemplo, el Señor exhortó en varias ocasiones, en San Mateo 6:3, por ejemplo, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que muchas veces se hace alarde de lo que vamos a hacer, pero el Señor dice, en secreto, porque es tu Padre. No importa que no te vea tu prójimo, no importa que el pueblo entero no se entere de lo que tú hiciste, pero lo importante es que Dios se entera de todo lo que tú haces. Así que lo puedes hacer en secreto. Si tu deseo más grande es agradar a Dios y honrar a Dios, no tienes que preocuparte porque el mundo lo sepa. Con que Dios lo sepa es suficiente, ¿verdad? Y por lo tanto lo haces en secreto. Y también el Señor habló acerca de la oración. Cuando ores, entra a tu casa, o a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Él está allí escuchando, ve lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y después también cuando ayunes, no sea como aquellos que demostraban que estaban ayunando por medio de la ropa que se colocaban y estas cosas para buscar ser alabados por los hombres. El Señor dice, no, antes lávesen y entren y haga como si nada estuviera pasando, pero háganlo en secreto para Dios. Así que lo que más nos debe preocupar es Dios, porque realmente es el que lo conoce totalmente todo. Tú puedes hacer muchas cosas ante los hombres, pero pueden ser fingidas y así sucesivamente, pero ante Dios tú no vas a poder hacer absolutamente nada fingido, porque claramente Él conoce las cosas. Y
Segundo, terminando con toda esta aplicación, también esta verdad claramente es una mala noticia para aquellos que claramente están en su pecado, porque claramente eso nos muestra que claramente Dios sabe y conoce todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo lo que es nuestras ideas, todos nuestros planes, todo eso está delante claramente de Dios. Y eso nos debe llevar, y el que está en su pecado, y aún si estamos pecando, saber esa verdad nos debe llevar a que temblemos, a que nos humillemos, a que busquemos la misericordia de Dios en Cristo, sabiendo que aunque el pecado quizás lo teníamos oculto ante los hombres, pero ante Dios eso no ha funcionado. Ese pecado no ha funcionado, no ha estado oculto, ha estado presente ante Dios, ante aquel a quien tú y yo debemos dar cuenta. Dice en Hebreos 4 versículos 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vea lo que dice a continuación: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. ¿Tú saben qué es desnudo? No hay nada oculto. Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ustedes recuerdan a David? David pecó contra Dios. David cometió adulterio y cometió homicidio también. Y sabe, David andaba como si nada. Pero sabe que Dios le envió en su misericordia a un profeta llamado Natán. Y Natán le dijo: tú has pecado contra Dios. ¿Y sabe qué aconteció cuando David supo que el Dios Todopoderoso lo sabía? Que lo que él había hecho ocultamente a los hombres no había quedado oculto para Dios. ¿Sabe cómo respondió David? David dijo: pequé contra Dios. Y de ahí nació el Salmo 51. El Salmo 51 dice los primeros versículos: ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Él reconocía que el pecado de David estaba delante de Dios, o sea, no estaba en secreto. Pronto David entendió tal cosa, él cayó temblando y arrodillado, pidiéndole misericordia al Señor, porque sabía que claramente Dios conocía tal pecado. Ahora, David estaba en ese tiempo como ignorante de lo que él había hecho. Estaba viviendo como si todo estuviera bien, pero él no sabía que eso era un pecado grave ante los ojos de Dios. Estaba ignorando tal cosa. Cuando Dios le muestra, le dice: oye, por medio de Natán, yo sé tu pecado. David responde. David responde en humillación, David responde en arrepentimiento. Y así deberíamos responder nosotros, aquellos que están todavía en su pecado, al saber que Dios conoce lo que somos, lo que hacemos, lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos ocultado años quizás, lo que hemos tratado de ocultar. Así deberíamos responder: Señor, pequé contra ti, perdóname, ten misericordia de mí. Y eso nos lleva a confiar en la obra de Cristo para salvación. Y no seguir más buscando ocultar, porque realmente no lo podemos ocultar. Y aún sale a la luz todas las cosas también. No seamos como Caín. ¿Sabe qué pasó con Caín? Caín mató a su hermano Abel. Y el Señor le dijo, después que Caín mató a su hermano Abel, el Señor lo llama y le dijo el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta que el Señor le hace. Y eso nos muestra que el Señor estaba llevando a que Caín reflexionara. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y sabe, eso es una pista que Dios le estaba dando para que claramente él supiera que Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando. Y ve lo que dice Caín. Y Caín respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo, y todavía Dios le dice: ¿qué has hecho? Llevándole como a que reflexione. Yo lo sé todo lo que hiciste. Pero él, sin embargo, sigue indiferente a tal cosa. Y el Señor le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que fíjese el estado de Caín. Él había pecado, él había matado a su hermano. Y aún Dios le está hablando sobre ello y claramente mostrándole el conocimiento que Dios tenía de lo que él había hecho, pero sin embargo él seguía como si nada. Y eso puede estar pasando. Quizás nosotros tenemos cierto conocimiento de que Dios lo conoce, sabe que estamos pecando, sabe que estamos haciendo lo malo. Pero sabe, seguimos todavía. Eso no nos impacta tal vez. Y eso nos muestra una condición claramente lamentable, terrible, la condición del hombre, que sabe tal cosa, que sabe que el juez a quien tiene que dar cuenta, lo sabe todo, conoce todo lo que es, todo lo que ha hecho.
todo su pecado. Y aún sabiendo tal cosa, no se arrepiente, no se humilla ante aquel Dios, ante aquel Salvador, ante aquel Redentor, aquel juez justo que puede salvarnos, puede perdonar nuestros pecados, puede limpiarnos de toda maldad. Así que debemos orar a Dios por si quizás algunos de los que estamos conectados, quizás algunos de los que están conectados están todavía en ese endurecimiento, están en su pecado todavía, aún sabiendo que aquel a quien tenemos que dar cuenta conoce todo lo que somos. Acuérdese lo que hizo David. David, cuando supo y entendió su pecado, él cae de rodillas delante de Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, pidiéndole que le perdonara, pidiéndole que le limpiara, porque él sabía que Dios claramente conocía su pecado y que Dios juzgaría su pecado también. Por lo tanto, que esto nos lleve a vivir una vida santa cada día, a saber que no hay nada que hagamos que Dios no lo sepa y que Dios no lo castigue, que Dios no lo juzgue. Dios le perdonó a David su pecado, pero hubieron grandes consecuencias. Si ustedes pueden ver la historia de David, de ahí en adelante no fue la misma. Hubo dolor, hubo tristeza, pudo ver a sus hijos muertos, levantados contra él, cosas terribles. El Señor dijo: la espada nunca se apartará de su casa. Así que no trates más buscar encubrir tu pecado, no trates más en ocultar tu maldad. El Señor dice en Proverbios que el que encubre sus pecados no piense que le irá bien, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y dice el Señor en 1 de Juan 1:9: si confesamos nuestro pecado, Cristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este atributo de Dios nos debe llevar a vivir una vida piadosa, a vivir en la presencia de Dios, sabiendo que Dios conoce todo. Así que puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar quizás a tu prójimo, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Tus vecinos, ¿verdad? Pero jamás podrá engañar a Dios, porque Dios conoce todo lo que tú eres. Acuérdese, te conoce antes de que tú fueras concebido. Conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, tus acciones, tus pecados, ¿verdad? Dios también conoce aún tus necesidades. Dios también conoce el final de tu vida. Tiene contados sus días, tiene contados sus años, sus horas. En ese momento, hora, fecha, día que el Señor tiene estipulada, terminará nuestra vida, ¿verdad? Y también Dios conoce tanto el presente, tanto el pasado como el futuro, y aún conoce todo lo que Él es en sí. Así que, delante de estas evidencias acerca de Dios, solo podemos maravillarnos y solo podemos darle gloria y vivir a la luz de esta verdad, en alabanza, en adoración por siempre. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te agradecemos por el momento que nos ha permitido estar aquí conectados, a pesar de las caídas que hemos tenido con el internet. Pero te agradecemos porque nos ha permitido escuchar tu palabra. Te pedimos, conforme a esta verdad, tú nos permitas vivir a la luz de este conocimiento que nos ha dado de tu palabra sobre la omnisciencia, que tú conoces todas las cosas, que tú nos conoces aún antes de ser concebidos, que tú nos conoces aún desde la eternidad, de lo que seríamos. Aún, Dios mío, la existencia nuestra fue programada por ti. Por lo tanto, te agradecemos porque le placiste hacer tal cosa. Y si lo ha permitido con un propósito. Y el mayor propósito es para tu gloria, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Señor, perdónanos por si no hemos vivido la verdad, no hemos vivido a la luz de estas verdades, por si quizás te hemos ignorado, pero quizás pensamos que tú eras como el hombre. Quizás hacíamos cosas y pensábamos que tú no nos estabas considerando. Señor, tú eres el Dios que todo ve. Tú eres el Dios omnisciente, que conoce los misterios, que no hay nada oculto ante ti, Señor. Así que te pedimos que nos permita vivir a la luz de esta verdad y que esto nos dé confianza y certeza de que aún aquellos que confían en ti, temen en ti, tú estás al tanto de todo lo que pasa. Pero también aquellos que viven en su pecado, también Dios está al tanto de todo lo que están haciendo. Y sus pecados están siendo registrados. Y serán juzgados un día si no se arrepienten, Señor. Por eso tú nos llamas, por medio, como dijiste el apóstol Pablo, llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y confíen en Cristo y sean salvos por Él. Porque Él va a juzgar al mundo con justicia por medio de Jesucristo, por medio de aquel Salvador. Por medio de aquel Salvador también juzgará y castigará al mundo con justicia. Santifícanos con tu verdad y edifícanos con tu palabra, Padre. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te damos gracias, pedimos la bendición tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. El domingo en la mañana habrá enseñanza. También en la tarde también tendremos enseñanza y no nos olvidemos que ha sido programado ayuno para el sábado y para el domingo con ayuda de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, bendiciones y que descansen. Dios les guarde.